Traducir una obra del inglés al español, pues bueno, tiene una serie de complicaciones muy importantes. Pero imagínense ustedes traducir una obra que en inglés está traducida de un lenguaje inventado por el autor. Bueno, pues de eso se trata este primer video sobre traducciones de Javi Pons y vamos a abordar El Hobbit de J.R.R. Tolkien del inglés al español. Comenzamos. Hola amigas y amigos del canal, con el gusto de estar con ustedes otra vez, pues en una entrega que quiere rendir, ¿verdad? Una primera serie de homenajes y que esto lo vamos a hacer muy seguido en el canal, digo, ya lo he ido haciendo, pero me gusta, acerca de la traducción en la literatura. Y bueno, esto porque en esta semana estamos pues de plácemes con la celebración internacional del Día Internacional de la Traducción. Que bueno, ¿por qué es importante? Pues porque no sabemos todos pues dos idiomas desde niños, ¿no? La mayoría vamos creciendo con un solo idioma, ¿no? Ya sea español, inglés, alemán, lo que sea. Muy poquita gente tiene la fortuna, yo diría, de crecer en una familia internacionalizada o internacional, en donde a lo mejor desde bebecitos, desde chiquitos se les hablan en 2 o hasta en 3 idiomas, ¿no? Entonces va uno creciendo con esa construcción, la mayoría de nosotros no. Y un segundo idioma o un tercer idioma es algo que tenemos que adquirir en el tiempo. Así pues, en esta primera entrega, pues como les decía, quiero abordar una obra que ha sido, bueno, para el fandom tolkieniano, para los Tolkiendili, pues es un relajo, ¿no? Yo, ¿qué les digo? Ha sido de veras un tema bien durísimo, la traducción al español de la obra de Tolkien. ¿Por qué? Pues porque no es fácil y lo vamos a ver en este video. Realmente Tolkien pues era filólogo, imagínense ustedes, una persona que dedica toda su vida hasta su muerte prácticamente a estudiar el lenguaje, su construcción, su estructura, su historia, la manera en la que los lenguajes se convierten en idiomas, ¿no? Y conjugan cultura, con pues un montón de cosas, con historia de un lugar, de una geografía, de una población en particular, ¿no? Entonces, bueno, pues Tolkien era una persona estudiosísima de esto y como ustedes bien saben, creaba sus universos completos a partir del lenguaje o con el lenguaje como centro. Y eso pues es muy interesante, pero ha causado de veras una serie de controversias a lo largo del tiempo, que si la traducción que tenemos al español de su obra cumple o no cumple, como para podernos adentrar si no sabemos inglés y no queremos o no podemos aprenderlo, pues el podernos como hacer inmersión en ese universo, ¿no? En Tierra Media particularmente. Me di a la tarea de revisar para esta situación de acercarles lo de la traducción. Primero, pues mi Hobbit, por supuesto en español de Minotauro, que es con el que lo conocí y donde yo tuve mi primera experiencia tolkieniana infantil, ¿no? Porque ya la mera buena, la primera fue con El Señor de los Anillos. Luego, dos versiones. Una versión bien bonita que, bueno, compré en algún momento de la vida para tenerlo en inglés. Esta versión es del 2001. Y bueno, primera edición y toda la cosa, pero pues es que yo aquí fue donde dije, no, pues me lo tengo que leer en inglés, porque empecé a leer a Tolkien ya en inglés y dije, me he perdido de la versión original, ¿no? Pues ya a estas alturas ya puedo leer inglés así. Y luego me compré, ¡ay, esta maravilla! Miren qué bonito, miren qué chiquito, miren. Miren mi mano. Es una maravilla, es un facsímil, pero bueno, no es tanto el facsímil. Quiere parecer un facsímil, pero no, de la edición original. Este es un 75 aniversario en pequeñito, miren, de bolsillito, pero pasta dura. Súper bonito. No, es una cosa de Houghton Mifflin. Y trae los dibujos de Tolkien. Y además el texto es el texto más cercano al texto favorito, o es el texto original favorito, vamos a pensar, es como el texto preferido del autor de este cuento, ¿no? Y bueno, pues me di a la tarea de comparar, revisar las 3 ediciones, una en español y 2 en inglés,
y bueno, una en español que es la de Minotauro, que otra vez ahí en México no tenemos tanta más opción, créanme que Minotauro tiene los derechos y Minotauro ahora pues forma parte de una transnacional, ya es un sello, ya no es una editorial, es un sello. Y no hay más. Realmente, si ustedes están buscando una traducción diferente a la de Minotauro, pues no se va a tener que ir al internet, a los fansites, al fandom que se ha encargado de hacer una traducción particular o con mejoras o con otra versión. Pues yo quiero brindarles unas ciertas ideas o líneas de pensamiento acerca de esta traducción en particular. Porque no solamente es traducir las palabras de manera literal. O sea, si yo digo there is a house, pues decir ahí hay una casa, ¿no? O, pues sería como más o menos lo más literal posible, ¿no? Pero yo podría decir ahí en la casa, o en la casa que había, o en la casa que hay. O sea, como que también depende mucho el contexto de todo el párrafo y luego el libro y luego el autor y la historia para poderle dar un tono y manera a ese pequeño rengloncito que dice there is a house, o ese pequeño enunciado, ¿no? Es todo un asunto. Para esto se estudia. O sea, sí, cualquiera podría traducir si sabe el idioma. Sí, claro. Ahora, ¿cualquiera lo puede hacer bien? No. Podemos de verdad encontrar cantidad de adecuaciones, transliteraciones, de traducciones directas, traducciones interpretadas, traducciones con un tono y manera particular que viene de la intención del autor. Y otra cosa muy importante, Tolkien brindó algunas líneas de cómo traducir a otros idiomas su obra. Entonces, pues dice Tolkien, en el caso de los nombres, en la medida de lo posible, transfieran el significado de ese nombre hacia el idioma en el que se está haciendo la traducción. Y ahí hace una sensacional labor Manuel Figueroa con el Hobbit, porque a Bilbo le deja el Bilbo, pero le cambia el Baggins por Bolsón, ¿no? Podría ser el señor Bilbo Bolsas, ¿no? Porque Baggins viene de bolsa, ¿no? De bag, ¿no? Inclusive Bag End, ¿no? Pues que sería como el lugar donde está la casa de Bilbo, lo traduce como bolsón cerrado, ¿no? Como pensando en cómo me imagino, siguiendo la línea que marca Tolkien, que el nombre propio lo pueda yo traducir de alguna manera donde se entiendan estas raíces pues casi familiares, ¿no? De herencia familiar que hablan del nombre. Es como en español cuando decimos, pues, no sé, vamos a pensar, los Moreno, ¿no? Pues viene de alguien que era moreno en su momento y entonces empezó a llamársele así y ya la familia se llaman los Moreno, ¿no? O por ejemplo, cuando hablamos de algún oficio, ¿no? Si tenemos un oficio de alguien que, no sé, que era carpintero, bueno, algunos apellidos vienen, o muchos vienen de ahí, de los oficios, ¿no? De los guilds, de los sindicatos, inclusive de la Edad Media para acá. Entonces, un poquito haciendo ese uso del recurso, Tolkien argumenta los nombres familiares y los apodos y los nombres de las armas y mil cosas en Tierra Media. Y bueno, con los hobbits es muy interesante que esto sucede muchísimo, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los Sackville, ¿no? Que son los Sackville Baggins, ¿no? Y esto lo traduce Figueroa como los Sacovilla Bolsón, ¿no? Pensando en Sac, pues es un saco, Ville es una villa, Sacovilla, Bolsón, Baggins, ¿no? A mí particularmente me dio, cuando leí o cuando conocí a Tolkien en español, me dio una muy bonita experiencia el escuchar en mi cerebro un español tan narrativo, como con tanto artilugio, pero léxico, ¿no? Así donde uno de pronto, como que están jugando con las palabras, como que me están generando realidades nuevas con palabras que están juntas, ¿no? Como que hay ciertos neologismos, ¿no? Esto de bolsón cerrado. ¿Quién se va a imaginar que Bolsón Cerrado es un lugar que además está así como al fondo y donde vive la familia Bolsón, ¿no? Entonces, bueno, ahí no nada más pasa con los hobbits,
Pasa con muchos o con casi todos los nombres, porque hay nombres que vienen del germánico, hay nombres que vienen del Kenia y del sindarín, hay nombres que vienen del mismo inglés, ¿no? Por ahí hay un William y Bert, ¿no? Que son los dos trolls con los que se topa Bilbo. Y pues ahí hay que decidir qué hacer también, porque en la idea de que, por ejemplo, tienes un Gandalf y tienes un Bilbo y tienes un Elrond, ¿no? Que, o sea, son nombres que vienen de diferentes fuentes. El tener un Bert, que sería como de Albert, ¿no? Podría venir ahí una contracción. Y tener un William, que son los nombres de unos trolls, que son unas cosas enormes, horribles, apestosas, que comen gente y que además, bueno, pues hay que entretener ahí hasta que, como dicen, hasta que salga el sol. Pues realmente en la obra original en inglés hace esa yuxtaposición, ¿no? De algo horrible, ¿verdad? Pero es que tienen nombres súper comunes porque son súper tontos estos trolls. Son ignorantes, tienen ahí un retraso cognitivo evidente, ¿no? Son brutos, que se les dice, ¿no? Y porque pues, son malos, son encarnaciones malignas, ¿no? Y de pronto, bueno, el ponerles Bert y William, pues lo único que hace es que te puedas reír más de ellos, aun cuando son unas cosas pues abominables que comen, se van a comer ahí a unos hobbits, ¿no? Y creo que para un cuento para niños eso funciona muy bien porque le baja un poquito el terror al asunto de los trolls. Ahora, ¿cómo le haces? Pues para traducir eso al español y que tenga el mismo efecto y que más o menos pues siga con esa línea que Tolkien marca en el ritmo y en el tono de la obra, ¿no? Entonces le pones Berto a Bert, ¿no? Y le pones Guille a William. ¿Por qué? Pues Alberto, igual que Albert, ¿no? Y le pones Guille de William, que en español pues, puede traducir como Guillermo, pero pues para que se vea más bobalicón le pones Guille, ¿no? Quizá no es lo que todo mundo quisiera hacer, pero piénsenlo tantito. ¿Qué otras soluciones podrían dar ese efecto en la mente de un niño que se va a enfrentar a unos trolls en la historia que están a punto de comerse a sus amigos hobbits? Creo que ahí es... creo que es una reflexión que hay que hacer para pensar, sí estoy leyendo una traducción de calidad, por lo menos en el Hobbit, ¿no? Algo que no logra hacer Figueroa con los trolls cuando hablan, y eso es que es muy difícil, es que se vean brutos, que se vean estúpidos. ¿Por qué? Porque los trolls en la obra de Tolkien hablan con contracciones. Fíjense, esto lo voy a abordar en más de un video porque me parece sensacional. También ha sido un hallazgo como de reencontrarme con el lenguaje a partir de esa idea, que es cuando un autor como Emily Bronte o James Joyce o en este caso Tolkien usan contracciones en la obra para cuando habla un personaje, están tratando de dar un tono de quién es esa persona, quién está hablando, o sea, cuál es su bagaje cultural o su capital cultural y qué tanto conocimiento tiene. En el caso de Tolkien pasa, o sea, para evidenciar la estupidez de los trolls, la manera en la que hablan es contrayendo el inglés, pero que casi no se les entiende nada, ¿no? Y estas contracciones que son más por flojera, ¿no? En vez de decir I cannot, se dice I can't, ¿no? Ahora imagínense que diga you can't, ¿no? Can't, ¿no? Con K y nada más así con el apóstrofe y la N y la T, ya ni siquiera la C-A-N apóstrofe T. Eso es bien interesante porque Tolkien usa ese recurso con los trolls para que veamos en inglés a unos brutos enormes que más son estúpidos, ¿no? Y que que puedes manipular para que no te hagan nada, ¿no? En el caso de Figueroa, fíjense que se encontró, yo creo, ahí sí en el análisis y en la comparación que yo hice, pues no hay una razón, pero sí el resultado es que los trolls hablan normal. Y es que sería a lo mejor un atino, ¿no? Pero también tendría que ser de manera muy regional, o sea, tendría que haber ahí una traducción más internacional del español, el usar las contracciones. Claro que en español también tenemos estas contracciones que vienen de querer hablar más rápido, o de no tener tanto léxico, o qué sé yo, ¿no?
Pero pues en español ¿de dónde? Porque en español de España se utilizan unas maneras de esas contracciones o de esas síntesis del lenguaje, y en español de México es otra, y en español de Chile es otra, y en español de Argentina es otra. Y pues si vamos a tener que un editorial contrata a una persona para que esa versión se vaya a todos lados, pues ahí hay un reto. Y yo considero que fue un atine, porque si no hubiéramos tenido una traducción demasiado local. Y es algo de lo que yo me he quejado muchísimo, ustedes lo saben, de cuando se encuentra uno traducciones al español que se vuelven internacionales porque empiezan a repartir esos libros por toda Latinoamérica y otras partes del mundo, y de pronto nos encontramos con que traen regionalismos, ¿no? Así, muy locales, ¿no? Ya lo había yo planteado con Murakami, de pronto decir que, pues no sé, que algo es un berenjenal, que aquí en México nunca, jamás en la vida usaremos la palabra berenjenal para nada, aunque lo escuchamos en canciones españolas, ¿no? Fíjese, me parece que Figueroa ahí tuvo que decidir, ¿no? Lo hago muy local y hago que se vean estúpidos, pero solo para una parte del mundo que habla español y los demás no van a entender ni qué pasó ahí. O mejor lo dejo neutro y trato de que, pues, más bien lo estúpidos lo veamos de los troles en su acción, ¿no? Que finalmente pues ya saben que los troles ahí logran ser manipulados, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Ustedes recordarán que Gollum, bueno, es este ser que se encuentra a Bilbo y habla de una manera muy particular. Si sea mucho, y esto lo hace Tolkien como para que se entienda que Gollum es una especie de serpiente, ¿no? Todo el tiempo, así sea, es una persona, bueno, es un ente, es un personaje pues maligno, se le siente, pero también hay un trasfondo que en el Hobbit se medio ve, ya en El Señor de los Anillos todos lloramos por Gollum, pero la manera en la que habla, ¿no? Es muy particular, porque pues un poquito es el efecto que tiene Yoda, vamos a pensar, de Star Wars, ¿no? Que cambia el orden de los elementos del enunciado, y entonces además de todo habla consigo mismo como si estuviera hablándole a alguien más, porque el pobre Gollum pues lleva ahí los añales solitario, presa de una situación, ¿no? Figueroa lo que hace, que es bien interesante, es que trata de darle esa connotación en español a partir de algunas exageraciones, y también habla en los tiempos gramaticales que habla en inglés Gollum, pero en español, y tratando de que uno en español lea una especie de pues personaje traicionero, mala onda, serpentoso, ¿no? Con este significado que tienen las serpientes en la literatura. O sea, no me refiero a que las serpientes son malas, no. Pero en la literatura pues sí tienen esta connotación muy frecuentemente, ¿no? Diferencias ortotipográficas entre ambos idiomas. Bueno, algo a lo que se tiene que enfrentar cualquier traductor, traductora de un lenguaje a otro es cómo se usan los signos de puntuación, los acentos, las diéresis, los alargamientos en las vocales. Por ejemplo, en México si usamos la diéresis, ¿no? Yo les diría la palabra ungüento, pues tiene su diéresis para que suene la U, si no diría unguento en español, ¿no? Pero en español no usamos la línea arriba, que es una continuidad de la vocal, en cuanto que en otros idiomas sí, ¿no? En japonés se usa, ¿no? Por ejemplo, para cuando alargas la vocal le pones una línea arriba a la letra. Por ejemplo, en inglés la coma casi siempre se utiliza antes de un I. En México la I casi nunca lleva una coma que le antecede, ¿no? Entonces, cosas como esas creo que, pues sí, a eso sí, siempre se va a tener uno que enfrentar cuando traduce una obra de lo que sea, de un idioma a otro, y en este caso lo hace muy bien, muy bien. Estilo arcaizante de la obra. Bueno, este es el tema con Tolkien, ¿no? ¿A qué se refiere con el estilo arcaizante? Que en la escritura de la obra, Tolkien trata de darnos una connotación de antaño, ¿no? De milenios atrás. Yo siempre he pensado, digo, claro, pues ese soy yo, ¿no? Que Tierra Media y Arda, pues es esta tierra. O sea, yo Javier, ¿no? Porque bueno, me gusta pensar que el Silmarillion en realidad es una reconstrucción de la Biblia. La verdad es que si ustedes lo leen, el cristianismo está ahí en todo lo que hace Tolkien. Y
pues me parece muy interesante pensar, bueno, es que después de la cuarta edad, todo eso que era el mundo cambió para llegar, ¿no? a este reboot, ¿no? a este reencuentro del mundo con los humanos, que son lo único que quedó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta pensarlo así, yo sé que no es cierto, pero me gusta esa idea de que Tierra Media es así como la historia. Y Tolkien es que así lo escribe, ¿no? Lo escribe como algo de antaño, como un mundo que hubo en algún lado alguna vez, ¿no? Ya no nos cuenta más allá de la cuarta edad qué pasó. Y yo recuerdo haber leído en más de una ocasión en aquellos entonces que un poco la idea de tomar a los elfos que vienen de otra mitología, ¿no? De la escandinava, de la irlandesa, ¿no? De estos duendes, ¿no? Y darles una conformación diferente para la mitología en Tierra Media, pues tiene que ver con traerse también ciertos mitos o cierto folclore de antaño que ahorita estuviera resignificado de una manera muy diferente, ¿no? Él, por ejemplo, ustedes saben, los elves, pues son unas cosas chiquitas, todas como duendecillos, ¿no? Que te conceden deseos o que son medio malignos. Y vienen de Irlanda, también lo hay en Islandia, y este tipo de figuras y demás. Pero lo que hace Tolkien es transformar a los elfos, o sea, como pensar, bueno, esos elfos en los que conocemos ahora son una caricatura de lo que realmente en algún momento fueron los elfos, ¿no? Que sí existieron, ¿no? Que son estos seres inmortales, hermosos, los primeros nacidos, los favoritos de la creación, ¿no? Porque sí que lo fueron. Que además, o sea, no pueden morir, pero sí se pueden marchitar, ¿no? Y bueno, los pueden matar también, ¿no? Son inmortales, pero sí los pueden matar. Y que son, además, bueno, reencarnan, ¿no? Ustedes saben esto de la sala de mandos, cuando muere un elfo, son los únicos que tienen la capacidad de la reencarnación, de renacer. El gran asunto con los hombres, ahora les decimos humanos, pero son los hombres, es que se mueren y ahí quedaron, ¿no? O sea, bye, que les vaya bien. Cuando en cambio los elfos tienen esta gracia de poder ir a esperar a volver a encarnar, ¿no? Y ese es el caso del hermano de Galadriel, por poner un ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho esto que hace con esos personajes. Y cuando hablamos de que hay un estilo arcaizante, pues es que Tolkien lo que quiere es convidarnos de esa historia que no existió, como si sí hubiera existido hace mucho, y conformar a un pedazo de la historia del planeta actual, ¿no? Y bueno, en cuanto a los versos final, fíjense que en el Hobbit vamos a encontrar, igual que en El Señor de los Anillos y en todas las obras de Tolkien prácticamente, este gusto por la canción, este gusto por la poesía, ¿no? Y entonces de pronto vamos a encontrar, ya sean poesías, ¿no? Versos, ¿no? Maravillosos que hablan, no sé, de Beren y Lúthien, o que hablan de algún personaje épico, o del amor de alguien por alguien más. O vamos a encontrar canciones como las que cantan los enanos o cantan los hobbits, ¿no? Camino a algún lado o en una fiesta, o alguna canción que tiene que ver con una historia que viene, ¿no? De antaño. Y bueno, pues aquí sí ya de plano es el top, yo creo, bueno, o uno de los problemas más fuertes a los que se puede enfrentar un traductor. Imagínense ustedes que en inglés un verso tiene una cierta métrica. En inglés también es muy común que este verso realmente todo el tiempo esté pues con este canto, ¿no? Donde 3 de 4 terminaciones silábicas coinciden, ¿no? Para que haya esa armonía, digamos, o ese flujo al contar el verso. Con una poesía que a veces, bueno, para mi parecer, en este tipo de recursos, pues se vuelve, sí, muy infantil, como lo que tiene el Hobbit, ¿no? Y bueno, pues ahí está el gran asunto, porque de pronto traducir esos versos o esas canciones que riman al español para que tengan la misma idea en el significado, que cumplan un poco con la métrica y luego con la rima, pues es que eso es así. Yo creo que de verdad que titánico. Yo no sé cuántas semanas me estaría yo en un verso así, nomás con mi talk, ¿no? Así, pensando, sí me está quedando con todo eso que debe de quedar, ¿no? Y además fiel a todo el contexto en donde está sucediendo esa canción o esa rima o lo que sea.
Y miren, aquí hay unos ejemplos que les traigo, se los voy a poner en pantalla, que se me hacen bien interesantes. Por ejemplo, ¿no? Y dice en inglés, "Oh, what are you doing? And where are you going? Your pony's knees showing, the river is flowing. Oh, tra la la lali, here down in the valley." Más o menos, yo no soy muy bueno para las canciones de este tipo. Pero fíjense como doing, going, showing, flowing, lali, valley, ¿no? Fíjense, como que ahí la ritma, ¿no? Y en español, pues es que hay que hacer algo, ¿no? Y dice, ¿no? Nuestro traductor, "Oh, ¿qué hacéis? ¿Y a dónde vais? Hay que errar esos ponis, el río corre, oh, tralalalale, aquí abajo en el valle." Bueno, pues es que es lo que se puede, ¿no? ¿Qué hacéis y a dónde vais? Como para darle esta onda, ¿no? Un poquito más cantadita, en español, pues con más, yo digo, más historia europea, ¿no? Hacéis, vais. Hay que errar esos ponéis. Ahora, ponéis, ¿no? ¿Qué hacéis? Vais, ponéis o ponis, pero difícilmente creo que alguien podría decir ponis, si lo está leyendo en español, no sé, en inglés diría ponéis. El río corre, oh, tralalalaye, aquí abajo en el valle. ¿No? Como para que, de veras es que sí apenas, o sea, yo creo que habrá 1000 formas de hacerlo, diferente. Pero creo que todas van a errar, ¿no? Entonces hay que escoger cuál va a errar menos. Porque lo que hace Tolkien con este inglés es muy fino. O sea, tiene una personalidad. Nada más de lo que les leí, se puede uno imaginar quién lo está cantando. En el otro es muy difícil, pero pues es que Tolkien de plano es una maravilla, es un hito en uso del lenguaje, ¿no? Y aquí, pues lo que decidió Manuel Figueroa fue continuar con el contenido, tratar de que el contenido, ¿no? Digamos el significado de estas rimas o de estas canciones, pues llegara al español lo mejor posible, aunque la forma, ¿no? En que Tolkien hace esa métrica, esas rimas, pues esa poesía que tiene las canciones, pues no llega, no lo logra, ¿no? Se queda medio camino menos, ¿no? Pero es que hay que decidir qué quieres, ¿no? Porque la otra que yo he visto en algunas traducciones de este tipo es que se inventan su propia rima, cambian el significado de la original, pero pues en total el verso te habla del mismo tema que el que tenías en el idioma inicial, ¿no? Pues esa es otra, pero hay que decidir porque también recordemos que en Tolkien pues hasta las canciones contienen momentos que te dejan ver la cultura, que te dejan ver el enfoque de las comunidades, de las razas o la historia que las compone, ¿no? O sea, esas batallas o esos momentos o qué sé yo. Y de ahí que dicen, no, de ti van a cantar grandes canciones, porque bueno, pues era también una onda, ¿no? Que si te iba muy bien y pues, la canción de Bilbo, ¿no? O la canción de Merry y Pippin, o como los Ents invadieron Isengard, ¿no? Qué sé yo. Pero dice algo bien bonito. Tras realizar el estudio y con base en los resultados obtenidos, podemos observar que la traducción de Manuel Figueroa satisface las expectativas de traducción que se esperan para una obra de tal envergadura, ya que se puede apreciar que tiene dominio de diversas herramientas traductológicas y que ha sabido mantener las características de la obra de Tolkien, como el estilo arcaizante, la resolución de los juegos de palabras, las dificultades léxicas, a pesar de su gran complicación. Y dice, en ocasiones inapreciable por tratarse de una obra infantil. Yo creo que con eso nos queda bien claro a todos, ¿verdad? A mí me quedaba claro porque yo lo disfruté mucho, pero esta controversia de la traducción de Minotauro tiene su lugar, está bien que exista, siempre lo que puntualiza algo que puede funcionar mejor ayuda. Y bueno, la versión en español de Minotauro, que bueno, ya hay unas ediciones muy bonitas, ¿no? Esta es mi querida edición viejita y pues me gusta mucho y yo creo que no compraré, la verdad,
creo que ya no voy a comprar más en español, no lo sé. Acaban de salir las muy padres. Vean por ahí, acaban de salir unas ediciones pristinas en Minotauro, también por español, en pasta dura. Pero bueno, de veras es bien disfrutable también. O sea, si ustedes van a leerlo en español, no tengan miedo, no tengan recato, no hagan caso a la controversia. Manuel Figueroa hizo un trabajo excepcionalmente bueno, con todo lo que puede mejorar, sí, pero donde ustedes van a conocer un cuento para niños que es la precuela, o le da forma a una historia épica, maravillosa más adelante en Lord of the Rings, y que pues definitivamente les va a gustar, les va a llenar, los va a alegrar. Yo siempre lo he dicho, lo mejor de los humanos que Tolkien conocía de la gente lo virtió en los hobbits, ¿no? Y pues el Hobbit es un libro de hobbits. Este es uno de varios videos, así vienen estos videos esta semana porque quiero conmemorar el Día Internacional de la Traducción. Y pues mañana nos vemos con otro libro, con otra traducción. Me voy a fijar más en traducciones al español, pero bueno, pues ahí la idea es jugar con esto de el trabajo de la traducción, ¿no? Y qué podemos decir al respecto. Entonces no se pierdan esta semana estos videos conmemorando este día tan importante. Les mando un abrazo, muchos saludos, les agradezco muchísimo sus comentarios, muchas gracias por estar en el canal, me hace muy feliz este proyecto y creo que se me nota, ¿verdad? Entonces, pues acá nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Una tarde otoñal, algunos años después, Bilbo estaba sentado en el estudio escribiendo sus memorias. Pensaba llamarlas Historia de una ida y una vuelta, las vacaciones de un hobbit, cuando sonó la campanilla. Ahí en la puerta estaban Gandalf y un enano, y el enano no era otro que Balin.